Hola, soy Cintia y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de qué se da en primer año de literatura general y comparada en la Complutense y también mi experiencia. Entonces, antes que nada, quiero deciros que tengo un vídeo también, el anterior de hecho, en el que explico las lecturas que hemos dado este año, las que hemos leído y las que hemos trabajado en clase, porque entiendo que a la gente que estudia literatura o que quiere estudiar literatura, pues lo que más le interese pues sean las lecturas. Entonces, si la experiencia y lo que se da en cada asignatura está un poco más igual y solo queréis ver las lecturas, os dejo el otro vídeo en la descripción en alguna parte cerca. Voy a empezar por contaros un poco mi experiencia en general en la Complutense como institución. La llaman Clown Plutense por algo. La verdad es que es un caos la organización, que entiendo que a lo mejor no tienen el personal necesario como para organizarlo todo, lo cual no sé, no lo comprendo, pero bueno. Y eso que yo no tuve que hacer ni convalidaciones, ni cambios de expediente, ni cosas así, simplemente con la matrícula y luego con los pagos que había que hacer porque yo tenía una beca y tal, no sé qué. Ha sido un poco caos, hasta el último momento no te avisan de lo que tienes que entregar, rollo en mayo cuando estás haciendo los exámenes finales, entonces es un poco más centrándose en el grado, pero también que tenga que ver con la Complutense. La verdad es que no se promociona mucho este grado, muchas veces no sabes ni que existe, a no ser que te metas a buscar las distintas carreras que hay en la uni. Las asignaturas puede que no te quede tan claro de qué van, si investigas un poco luego ya sí que te queda un poco claro de qué va cada cosa, pero bueno, por eso hago yo este vídeo, porque como no hay información, sobre todo en YouTube, no he visto nada sobre esta carrera, especialmente en la Complutense, pues para informaros un poco. Sí que es cierto que en diciembre o por ahí tuvimos como un seminario que nos hablaba un poco de las optativas que hay que elegir y las salidas que tiene nuestra carrera y todo eso, como un seminario centrado en nuestra carrera, y sí que ayudó bastante, la verdad. En cuanto al grado en sí, sí que es cierto que el primer año es muy introductorio, es decir, la mayoría de asignaturas se llama Introducción A, porque te está explicando de manera generalizada y un poco menos específica pues distintos palos que vamos a tratar, como la lingüística, gramática, luego lo que es la literatura en sí y luego lo que es la literatura española, etcétera, etcétera. Entonces, a muchas personas no les convenció del todo porque al ser un año muy introductorio no hay muchas asignaturas que toquen directamente la materia de la literatura. De hecho, hay dos, que son Introducción teórica a los estudios literarios y Introducción a la literatura española. Todos los profesores nos dicen que para ver verdaderamente el resplandor de este grado tienes que pasar el primer año, que es un poco de trámite, para luego ya después empezar con las asignaturas más específicas en cuanto a la literatura que quieras estudiar. Sobre los horarios, yo personalmente estaba súper contenta, de hecho los de segundo que me han tocado este año no me agradan del todo, pero bueno, es lo que toca. Hay gente que lo ha tenido mucho peor. En el primer año teníamos clase de lunes a jueves, los viernes eran libres. Y de lunes a jueves, sobre todo, empezaba muy pronto, eso sí es verdad, y si vives lejos de la universidad, pues te tienes que despertar pronto para llegar. Pero eran clases los lunes y los jueves de 8:30 a 12:30. Los martes y los miércoles de 8:30 a 2:30. Las asignaturas troncales eran iguales para todo el mundo, entonces todo el mundo tenía horario de mañana. Pero luego los idiomas, al ser optativas y tener que cuadrar con otras carreras también, sí que tenían un poco más de problema y había gente que tenía los idiomas justo después de las clases troncales y otros que las tenían como mucho más tarde, o incluso había gente que daba clase los viernes porque tenía el idioma los viernes. Entonces es un poco difícil eso, que es lo que toca cuando tienes una carrera que entra en contacto con muchas otras carreras y cuando tiene pues muchos horarios distintos entre los que elegir. Ahora, pequeño disclaimer, voy a estar hablando de lo que se da en cada asignatura y sobre todo de mi experiencia. Y quiero recalcar, como hice en el vídeo de las lecturas, que cada profesor es un mundo y cada asignatura es un mundo. Y una asignatura es muy distinta de otra, y más aún si el profesor que tienes es distinto. No es como en el instituto, que se tienen que poner de acuerdo en dar una serie de cosas, sino que cada profesor hace lo que le da la gana, verdaderamente. Y te pueden mandar lecturas obligatorias o libros de texto incluso distintos a los del profesor que dé en otro grupo la misma asignatura. Esta es mi experiencia personal, que puede cambiar muchísimo, puede tener nada que ver si tienes un profesor que no he tenido yo. Así que quiero que tengáis eso en cuenta, que no tiene por qué ser así vuestra experiencia. O sí, si os tocan los mismos profesores que a mí. Sí, me habéis entendido, que puede ser así o puede no ser así. Entonces, ¿por qué veis este vídeo?
pues para tener alguna idea de algo, mejor saber una experiencia que a lo mejor no es la tuya, que no saber ninguna experiencia en general. Voy a empezar por el primer cuatrimestre y voy a ir asignatura por asignatura. La primera asignatura en el primer cuatrimestre es Introducción teórica a los estudios lingüísticos. Esta asignatura, a mi parecer, amplía todo aquello que se pasa muy por alto en el instituto que tiene que ver con la lengua. Porque yo, por ejemplo, en el instituto, mis profesores se centraban mucho más en la literatura y en la sintaxis y a lo mejor en el análisis morfológico de las palabras que en cosas como los dialectos, la pragmática, la puesta en escena del lenguaje, cómo actúan factores externos en la creación del lenguaje. Y a mí me ha parecido una asignatura súper interesante. Me ha gustado mucho el profesor o profesora. Es verdad, no he dicho. No voy a decir los nombres de los profesores. El género a lo mejor... Género, construcción social, pero bueno. Se me va y os doy alguna pista, pero bueno, intentaré dejarlo lo más neutral posible. A mí el docente de esta asignatura la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, había como opiniones muy mezcladas sobre él porque era un señor o señora bastante caótico. Entonces había cosas pues que a lo mejor gente no se enteraba bien en su forma de explicar, pero yo sí me enteraba bastante bien, me parecía muy gracioso, muy dinámico y quedaba la asignatura muy fluida y entonces yo por lo menos aprendí un montón. También el libro que utilizamos, que era El lenguaje de Jules, lo tengo ahí, pero es que me da pereza sacarlo, entonces dejar una foto como por aquí o en algún lado. Se aclaraba todo súper bien y complementaba mucho lo que decía el profesor. Su asignatura la complementaba un poco con un PowerPoint, que podía ser más o menos útil, la verdad. Ahí ya no me meto. La forma de evaluar esta asignatura fue mediante prácticas, que tuvimos unas 10, 11, no lo sé, no estoy segura. Había como una práctica que le iba subiendo todas las semanas al campus virtual, herramienta que vais a tener que usar constantemente. A mí me parece un tostón, pero bueno, es útil, es cierto. Las teníais que ir haciendo, pero luego se entregaban como el 20 de diciembre o por ahí, el día del examen final. El examen final sí que es cierto que fue un poco LOL. Yo no lo hice con el resto de personas porque yo tuve COVID. Entonces lo hice más tarde, pero vamos, fue el mismo examen. Era una batería como de 60 preguntas, de las cuales, o de 100 y pico, de las cuales tenías que contestar como unas 30. No me acuerdo cuántas preguntas había, la verdad es que había muchísimas. Y sí que es verdad que puse cosas que no había dicho en clase, que no estaban en el libro, que nadie había escuchado en su vida, entonces fue un poco... Pero luego, a la hora de poner las notas, le di un poco igual. Porque yo, por ejemplo, en el examen dejé como 7 preguntas sin contestar, por decir un número, y tuve un 10 luego, entonces, no sé, yo creo que él se guió más por... o ella se guió más por la participación en clase y sobre todo por las prácticas. También había un trabajo en grupo que tenía que ser un vídeo grabado de no me acuerdo cuántos minutos, explicando alguno de los temas que os apeteciese explicar que tuviese que ver con el lenguaje. Eso estuvo bien también. O sea, el examen a lo mejor contaba como un 30% o algo así. Las prácticas contaban muchísimo más y el trabajo grupal también. Yo a esta asignatura le doy un 8 sobre 10 o 4 estrellitas de 5. A mí me gusta mucho. La siguiente asignatura es Introducción a la gramática del español, que se da más en el formato que se da gramática en el instituto, con análisis sintáctico, morfológico, los valores del se, las categorías gramaticales, etcétera, etcétera, todo eso que se da en el instituto. Y sí que es verdad que es un poco complicada al tener que retener tantos términos y tal, pero si algo he sacado en claro de esa asignatura es que la sintaxis está en la cabeza del hablante nativo. Entonces, realmente, en el examen era como mucho más de práctica que de retener términos y definiciones, entonces eso estuvo mejor a mi parecer. Algo que me dejó en estado de shock es que hiciesen la sintaxis en árbol. Cuando yo lo he hecho toda la vida de Dios, en cajitas, en el instituto, en la EBAU, no sé, el árbol me dejó trastornada. No, sigo sin saber hacer sintaxis en árbol, me parece como súper complicado y como que complicas las cosas innecesariamente, pero bueno. En esta asignatura tuvimos 2 profes. El primer profe a mí me gustó mucho, personalmente, me parecía que explicaba súper bien, ya llevaba muchos años dando esa asignatura, entonces se podía ver que sabía de lo que estaba hablando. El segundo era una persona que acababa de salir de hacer el doctorado y no sé si había dado clase en otros sitios. A mí personalmente no me gustó su forma de explicar, no le entendía. El PowerPoint que utilizaba no me parecía que aclarase las cosas, sino que las complicaba más. Entonces yo sí que es verdad que dejé de asistir a las clases porque eran a las 8:30 de la mañana. Yo vivo a 1 hora y media casi de
de la universidad, en transporte público, en coche sería mucho menos, pero bueno, en transporte público, entonces levantarme a las 6 de la mañana para ir a una clase en la que no me iba a enterar de nada y luego os lo explicaré después, ya no tenía más ese día, pues decía, mira, sinceramente, para enterarme lo mismo en mi casa que aquí, no voy. Entonces no fui. Luego salieron bien las cosas, no pasa nada. La forma de evaluar la asignatura era como también una gran parte, no me acuerdo del porcentaje exacto, pero sería como un 50% o algo así, de las prácticas, que las prácticas eran como ejercicios simplemente de poner en práctica el uso de la gramática, el uso de la lengua, etcétera, y lo que es correcto, incorrecto, gramatical, agramatical, etcétera. El formato de las prácticas y de los ejercicios era lo que iba a caer en el examen, entonces eso pues ayudaba mucho a hacer las prácticas a la hora luego de hacer el examen. El examen lo pusieron los dos profesores en conjunto, entonces había una parte que sorprendentemente la parte del profesor que a mí no me gustaba fue como mucho más fácil y más parecida a las prácticas que había puesto ese profesor que la parte del profesor que a mí sí me gustaba, que fue como más a pillar. Pero bueno, al final todo salió bien, entonces correcto. Y esta asignatura, si no hubiésemos tenido al segundo profesor y hubiésemos tenido al mismo profesor todo el tiempo, yo le daría un 8 de 10. Pero el segundo profesor me rebajó un poquito la nota, entonces, o sea, me rebajó la nota, ha rebajado la nota que yo le doy a la asignatura en mi cabeza, entonces la dejo como en un 6 de 10, 3 estrellitas de 5, como queréis verlo. Dios mío, este vídeo ya está siendo larguísimo y he hablado de 2 asignaturas, me quiero morir. Ahora viene la asignatura Introducción Teórica a los Estudios Literarios. Maravillosa asignatura, una de mis favoritas, si no mi favorita, junto a Introducción a la Literatura del Español o de la literatura española, es que los nombres son tan largos que se me olvidan. El profesora, porque se sabe que hay 2 profesoras para esta asignatura, por la que me tocó a mí, maravillosa, o sea, un ser de luz. Yo la vi el primer día, vi que su aura era blanca y dije, es que qué maravilla de señora. Bueno, sinceramente, muy interesante todo el temario. Se abordó la literatura de una forma que yo nunca había visto, porque en el instituto es como que es todo muy cronológico y lo comparo todo con el instituto porque es de donde vengo, entonces para gente que a lo mejor en mi carrera tenía 40 años y llevaba sin pisar un instituto 20, pues entiendo que no lo comparen todo, pero bueno. En el instituto se da la literatura como una historia de la literatura, mucho más cronológica, como con las obras y autores destacados de cada periodo, las características y fin. En esta asignatura no, se aborda las distintas formas de ver la literatura, desde las distintas formas que hay de estudiarla, como la teoría de la literatura, creo que era la historia de la literatura, luego literatura comparada, que es comparar literaturas o de la misma literatura en distintos periodos o de otros países, etc. O con otros medios de arte, no sé, me pareció una asignatura general, evidentemente, muy introductoria, pero súper interesante, que te hace ver la literatura de una forma completamente distinta, mucho más enfocada en los distintos elementos que componen la literatura y formas de estudiarlo, distintas corrientes del pensamiento, etc. Las lecturas estuvieron bien, podéis ver el vídeo para verlo, a mí me gustaron, hubo poquitas, estuvo súper bien. Y el examen, qué profesora más maravillosa, fue exactamente como nos dijo que iba a ser. Como semanas, mes antes del examen, nos dio unas 40 y pico preguntas, 47 creo que eran, que podían caer en el examen, que eran como de desarrollar a lo mejor un cuarto de página, tampoco era rollo EBAU de ponerte a explicar. Nos dio esas preguntas, yo como lo estudié fue contestando esas preguntas, luego me estudié las respuestas y evidentemente llegamos al examen y cayeron 4 preguntas que eran exactamente como dijo que iban a entrar. No, de hecho, había creo que 7 preguntas a escoger 4 o algo así. Y luego una parte que era como más práctica, no tanto de teoría de explicar algo, sino que te ponía un texto y tú tenías que analizarlo. Y los textos también estaban cantados que iban a ser esos porque los habíamos estudiado en clase y la verdad todo súper bien. El examen creo recordar que tuvo un 60% de peso y luego tuvimos que hacer un trabajo sobre un libro, el libro de Ojos Azules de Toni Morrison, lo tengo aquí, que eso era un trabajo grupal y se evaluó todo así. Para mí esta asignatura tiene diría 9 de 10, 4,5 de 5. Los idiomas. Yo de idiomas tuve inglés 1 y francés 1, lo sé, qué básico. Explico por qué. Yo realmente quería estudiar idiomas que no hubiese estudiado nunca, como yo que sé, alemán y árabe, pero el idioma que estudias repercute directamente en la literatura que viene después. Me explico. Si tú quieres estudiar literatura polaca y literatura rusa, tienes que coger idioma polaco y ruso, que es lógico, pero hay veces que tú ya tienes un nivel en un idioma y quieres estudiar la literatura porque ya te sabes el idioma bien y luego resulta que no puedes, que tienes que
estudiar el idioma otra vez, aunque ya sepas hablarlo, para hacer luego la literatura. Entonces eso fue un poquito caos, pero bueno. Inglés 1, yo pensaba que en la uni habría distintos niveles. Me refiero, que te hacían una prueba de nivel y a lo mejor te ponían en inglés principiante, inglés intermedio, inglés avanzado. No, por lo menos en mi carrera no hacen eso, lo cual me parece un poco como... No sé si es encima mi facultad de Filología y Filosofía, que está súper centrada en los idiomas, me parece que podrían hacer perfectamente eso, pero bueno, no lo hicieron. Entonces empezamos con un nivel como B1, 3, B2, por ahí. Yo tengo el C1 ya certificado, casi C2, entonces a mí me pareció un poquito pérdida de tiempo. La profesora que tuve yo de inglés permitía que entregando el certificado del C1, entregándoselo a ella, que pudiese saltarte las clases, luego hacer el examen y que el examen te contase un 100%. Eso es lo que hice yo para no tener que estar yendo y, en mi opinión, perdiendo el tiempo. Para mí esta asignatura tiene un 5 de 10 porque yo de verdad quería aprender más inglés, o sea, aunque ya tenga un nivel intermedio avanzado, yo quería perfeccionarlo y poder sacar incluso luego el C2 presentándome por mi cuenta o lo que sea, que eso es una pregunta que tenéis muchos. Bueno, a lo mejor hago un vídeo sobre preguntas de la carrera, ahí lo dejo. Bueno, en fin, que eso, para certificármelo yo después, pero no se pudo, entonces por eso lo dejo en un 5 de 10. En francés 1, de nuevo, yo pensaba que iba a haber niveles, no lo sabía. Yo soy mitad francesa. Evidentemente, yo el francés que hablo es... ¿Cómo explicarlo? Como un niño a lo mejor cuando empieza a hablar. Es decir, yo entiendo el francés el 98% y sé hablar un 80%. Pero las estructuras que yo utilizo no están bien, la gramática se me da un poco regu, lo conozco de oído porque oigo a mi familia hablarlo, pero yo luego a la hora de escribirlo es un desastre, faltas de ortografía por todas partes, entonces yo quería pulir mi francés. ¿Qué pasa? Que llego ahí, no hay niveles, yo quería entrar como en un intermedio y de repente me encuentro con que es un A1 y digo, vale, para la gente que no estudia nunca francés, perfecto. Yo, que soy medio francesa y controlo un poco el idioma, no es perfecto, porque estaban dando los colores y es como yo no necesito dar los colores. Entonces, en mi experiencia personal, pues lo mismo. Hablé con el profesor. No, al ser mi familia francesa y yo conocer el francés de oído, nunca he tenido un certificado rollo como los exámenes de Cambridge en inglés o el DELF en francés. Entonces fue un poco más complicado, pero yo hablé con el profesor, le expliqué mi situación y él lo dejó pasar. Me dijo que simplemente entregase los trabajos que hicieran y que hiciese los exámenes que hacían, pero que no hacía falta que yo fuese a sus clases. Entonces, perfecto por eso también. Aparte de las pocas clases que asistí de este profesor, yo dije... no me entero muy bien cómo explica. Aunque empezase un nivel más bajo, estaba dispuesta, como si el profesor explicaba bien y veía que avanzaba rápido, a quedarme, pero no me enteraba de... O sea, yo, conociendo francés, evidentemente sabía lo que estaba diciendo, pero entiendo que la gente que no sabía nada de francés, que no se enterase de nada. Entonces yo huí de ahí en cuanto pude, hice el examen, luego que me contó el 100%, porque creo que trabajos no llegamos a hacer, y lo mismo, le doy un 5 de 10 porque yo quería pulir mi francés y no tuve la oportunidad, así que... Para cortar un poco el segundo cuatri, porque ahora vamos por el segundo cuatri, diré que en francés 2 y en inglés 2 ocurrió lo mismo que en el primer trimestre. Hablé con los profesores, lo tuvieron en cuenta, hice el examen final y fin, punto pelota. Bueno, también tuve que hacer algún trabajo rollo oral en inglés y en francés también, pero por lo demás no tuve que ir a clase. Por eso mis horarios eran por la mañana y luego los días, los martes y miércoles, que era cuando había 4 horas de inglés y francés, yo esos días desaparecía, por eso al principio no iba a gramática. En el segundo cuatri, fundamentos filosóficos para el estudio de la lengua y la literatura. En mi experiencia, la profesor que tuvimos lo enfocó todo en 4 autores. Sí que dijo que era la primera vez que hacía eso, que normalmente intentaba hacer como un autor de cada periodo, pero esta vez no. Se enfocó en 4 autores, todos de la antigüedad, y ni siquiera terminó el temario. En plan, dio 3. Hesíodo, Platón... Sí, 3. Hesíodo, Platón, Aristóteles. Ovidio luego, que ni siquiera era filósofo, era escritor, pero bueno, se lo dejó por ahí. Las dotes de la profesor. Una persona muy caótica, muy caótica, y al menos lo reconocía, o sea, era consciente de que era así. Pedimos que nos hiciese un parcial, porque si no íbamos a ir como muy a ciegas al examen, porque su forma de explicar sí que era un poco, también lo mismo, caótica. Hizo el parcial, pero luego nos dio las notas como un día antes del final, entonces no tenía mucho sentido porque fuimos completamente a ciegas, no sabíamos cómo
había sido las cosas, aunque luego se portó corrigiendo, no se aclavaba con los criterios de evaluación, cambió los porcentajes como 15 veces en todo el segundo cuatri. Al final se quedó teníamos que hacer un ensayo sobre algún tema que quisiéramos, estuviese relacionado con la filosofía evidentemente, pero que podía ser sobre lo que quisiéramos. Y eso contaba un 55%. Puso participación 5% y se la dio a todo el mundo. 20% el parcial y 20% el final. Problema, lo que digo, el parcial lo dio más tarde. Y luego lo del ensayo, empezó a decir que podíamos hacerlo sobre lo que quisiéramos y de repente le mandábamos los temas que queríamos hacer y nos decía que no, que eso no. Y nosotros como, bro, nos acabas de decir que hagamos lo que queramos, ¿cómo que ahora no? A mí en especial, porque querer hacer mi ensayo sobre Crepúsculo relacionado con otros temas, al final no fue solo de Crepúsculo, fue como el deseo de la inmortalidad en los personajes de ficción, que haré algún vídeo porque a mí me parece muy interesante eso, mi propio ensayo. Por querer meter en mi ensayo a Crepúsculo, estaba mencionándolo en cada clase y diciendo, claro, como ciencia con Crepúsculo, no sé qué, porque él odiaba Crepúsculo. Le parecía que no tenía ningún sentido y es como, tío, no me digas que puedo hacer lo que quiera si luego no me dejas hacer lo que quiera. Aún así lo hice. Otra chica de mi clase quería hacerlo de Taylor Swift, no le dejó y aún así lo hizo. Y bueno, lo que toca. A mí sí que me parece que explicaba bien. Otra cosa es que fuese caótico a la hora de explicar, pero bueno, yo dentro del caos de los profesores como que yo intento cogerlo y retenerlo como pueda. Entonces, a mí sí me gustaba su forma de explicar, se le veía súper apasionado, pero el problema suyo era la organización. Al final de curso nos preguntó qué podía hacer y espero que cambie, no lo sé. Aparte, el avance de su temario fue como muy lento. Lecturas hicimos las que digo en el vídeo de Hesíodo, de Platón, de Aristóteles, etc. Para lo que viene siendo la materia, pues eso, se centró... Es que no sabría deciros realmente qué hemos dado. O sea, hemos dado el pensamiento de Hesíodo, de Platón y de Aristóteles, intentó de Ovidio, pero de Ovidio no se pudo, a través como de los propios textos, relacionándolo con la literatura, con la forma de ver el mundo, pero es que no sabría explicar exactamente cómo lo dijo, así que simplemente esta asignatura muy bonita pero un caos. En general, si no se hubiese puesto pesadito con el Crepúsculo, porque cuando digo que lo mencionaba en cada clase, llamaba la atención sobre mí en cada clase, de verdad, no estoy exagerando. Por favor, si alguien ha estado conmigo en clase, que lo corrobore en los comentarios porque yo ya estaba harta. Si no fuese por eso, le daría un 8 de 10, pero también se queda en un 6 de 10. 3 estrellas. Ahora llega para mí la joya de la corona, y no en el buen sentido. Antropología cultural. La asignatura, la temática, el temario que se daba tenía muchísimo potencial porque parecía, a primera vista era súper interesante y a mí me llamaba mucho la atención. ¿Qué pasa? Tuvimos una profesor, a mi gusto, completamente incompetente para dar clase. A lo mejor, a la hora de ser un antropólogo o antropóloga y hacer los trabajos de campo y todo eso que nos explicó en clase y su tesis y no sé qué, a lo mejor todo bien, como antropólogo bien, pero como profesor, mucho que desear. En mi opinión, mucho que desear. Al temario, pues, que yo me haya enterado, se daba pues la cultura, el ser humano como individuo, en grupo, temas de discriminación como el racismo, la homofobia, la identidad de género, la identidad del individuo, tal. O sea, el temario tenía muy buena pinta. Lo que pasa es que el profesora, bueno, este docente yo sentía que se burlaba constantemente de nosotros. No me gustó para nada su forma de tratarnos. Es como que intentaba ser nuestro amigo con coñitas, pero es como, eres mi profesor, no eres mi amigo. Y la forma en la que estás haciendo las cosas, a mí personalmente me sentaba como una patada en el estómago. Me parecía que se estaba burlando constantemente de nosotros. Y cuando había debates y tal, bueno, pues cada uno tiene su opinión, evidentemente. Pero él como que no dejaba caer, sino que decía directamente su ideología y lo que se saliese de eso estaba completamente mal. Que bueno, cada uno tiene sus propias opiniones, ¿vale? Pero como que era muy despectivo con los alumnos que tenían una opinión distinta a la suya. Hubo una vez un momento en el que una alumna compartió algo personal para refutar un argumento del profesor y el profesor le dijo en plan, esos argumentos de cafetería te los guardas. Es como, tío, te acabo de contar un trauma y me respondes con eso, es que eres un gilipollas. Perdón. Apenas dio temario, yo personalmente creo que fuimos un experimento social. O sea, yo creo que estaba haciendo un trabajo de campo en el que él se hacía pasar por la profesora más inútil del mundo y a ver qué tal salían las cosas. Porque de hecho luego lo mirabas en las listas y ni siquiera figuraba como el profesor. O sea, yo de verdad pensaba que era alguien que se había colado y estaba haciendo el parguela. O sea, no entendía.
y ahora creo que ya no es profesora de nuestra carrera. Es que de hecho, no sé, en las evaluaciones que tienes para evaluar a los profesores, que son como unas encuestas del Docentia UCM, pues no estaba. Entonces yo creo que no existía esa persona. Es un figmento de mi imaginación o como se diga. Igual que gramática, como era el día que yo tenía los dos idiomas a los que no iba porque podía no ir, era primera hora, a mí me costaba mucho ir, sobre todo pensando que uno se estaba burlando de nosotros y que faltaba respeto a sus alumnos. Hubo un día que de hecho no sé qué dijo, pero me levanté y me fui, en plan ¡pum! Y al salir sin querer di un portazo. Eso quedó muy cerca, pero no quería dar un portazo, quería cerrar la puerta, pero la corriente se la llevó. Dejé de asistir bastante pronto. Las clases se dividían en los martes era clase teórica, los miércoles clase práctica. Las prácticas también estaban relacionadas un poco con el temario, creo que contaban más que el examen final, también creo recordar. Los días de teoría yo faltaba, los de práctica intentaba ir porque la práctica era obligatoria ir y hacerla, pero había veces que también pasaba y las hacía desde mi casa con el grupo y ya está. No dejó claro nada en ningún momento, ni los criterios de evaluación, ni cómo iba a ser el examen, ni el tipo de preguntas que iba a poner en el examen. De hecho, el tipo de preguntas de que iba a ir el examen lo hizo el último día de clase. Pero no contestó nada en ningún momento, no contestaba los correos, de verdad, un ser... es que me caía fatal. Entonces yo esta asignatura... Lo único que les salva un pelín es que tenía mucho potencial, que se fue por la borda, entonces yo le doy un 2 de 10, una estrella, no merece más. Y finalmente, para acabar en una nota más positiva, introducción a la literatura española. Maravillosa asignatura. Os adelanto ya, 5 estrellas, 10 de 10, maravillosa. De hecho sí que ha sido mi favorita antes que introducción teórica a los estudios literarios. Pero bueno, ahí están, ahí, pero esta es que simplemente me pareció espectacular. Lo más parecido a lo que me esperaba de esta carrera. Yo esta carrera me imaginaba que iba a ser todo leer, comentar, filosofar, etc. Y efectivamente en esta asignatura lo fue. Había mucha teoría, evidentemente, pero muchísimas lecturas, muchísimas presentaciones y mucho espacio para el debate, y a mí eso me encantó. Este profesora, lo enfocó todo en la literatura del siglo XX porque decía que, a ver, en 11 semanas de clase no le iba a dar tiempo a ver toda la literatura española desde las Jarchas hasta ahora, y quería que tuviésemos como una impresión más profunda que simplemente una vista general de todos los periodos, y yo estaba de acuerdo con eso. Entonces lo enfocó todo en la literatura del siglo XX. Leímos 11 libros, hubo 11 presentaciones de los libros, cada grupo hacía un libro distinto. Mucha teoría, es la asignatura de lejos la que más apuntes he tomado, y lo dividía como se daban clases los lunes y los jueves. Los lunes él daba la teoría y para el jueves teníamos que tener leído el libro, que como ya sabíamos las lecturas desde el principio, lo podíamos tener leído perfectamente para ese día de la semana, y el jueves el grupo hacía la presentación sobre el libro que le tocara. A mí me pareció una maravilla porque yo, la organización, las listas, tener todo claro desde el principio, No creo en el horóscopo, pero soy triple Capricornio y yo creo que algo tiene que ver. Desde el día 1, es que esto me encantó, llegamos el primer día y enciende el proyector y está la lista de todas las lecturas que hay que hacer, el cronograma de cómo van a ser las clases, en plan, este día vamos a dar esto y este día esto, y lo cumplió a rajatabla, de verdad, me quedé súper impresionada. Yo decía, es que no vamos a terminar, es que con esta cantidad de temario no vamos a terminar ni muertos. Pues la terminamos. Maravilloso profesor, 10 de 10, ojalá siga dando clase 80 años y ojalá me toque en más clases, de verdad, la amo. Contaba más la presentación que el examen, quiero recordar que la presentación era un 60% y el examen un 40%, y sí que es cierto que el examen, aunque había mucha teoría, no era de hincar codos, sino su asignatura era mucho más de haberlo entendido y luego poder explicar las cosas que de vomitar lo que has estudiado. Entonces, si no ibas a sus clases, pues era difícil que te enteraras. El examen era como un formato de 2 preguntas, una sobre las lecturas y otra sobre la teoría. La primera pregunta podías elegir entre 2 y de la otra también podías elegir entre 2. Dios, me estoy explicando fatal, pero bueno. La primera pregunta de teoría podías elegir entre 2, la que más te apeteciese, y era algo como no la literatura de la generación del 98, no era así como en la EBAU, sino que era ¿cuál es la función que ha cumplido la verosimilitud a lo largo del siglo XX en la literatura?
¿sabes? Eran como preguntas más de razonar la respuesta y luego escribirla y dejarlo todo como bien claro, y de las lecturas 3/4 de lo mismo, como por ejemplo, ¿cuál es la evolución del personaje femenino a través de todas las lecturas que hemos hecho? Algo general que tendrías que haber leído los libros como para enterarte, y no hacía falta hablar de todas, evidentemente, podías quedarte con unas cuantas. Realmente no hay nada más, eso es todo. Este vídeo seguro que me ha quedado larguísimo, lo siento mucho, pero bueno, si os interesa, espero que os haya gustado, y eso, me podéis seguir en Instagram si queréis, lo dejaré por abajo, y ese tipo de cosas. Si tenéis alguna pregunta en los comentarios, y no sé si haré algún vídeo haciendo preguntas. Si dejáis algunas en los comentarios, a lo mejor las puedo contestar en otro vídeo. Así que eso, besitos de Fresi.